Casi un año después del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Evo Morales, Bolivia celebró elecciones presidenciales y legislativas en un clima de temor y desconfianza, incrementado por la demora del Tribunal Electoral en publicar los primeros datos oficiales, la lentitud del escrutinio y la tardía difusión de encuestas de boca de urna. Recién 7 horas después del cierre de los comicios, los sondeos de boca de urna confirmaron la aplastante victoria de la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca, los candidatos del MAS, días después confirmada por los datos del escrutinio oficial. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Tanto el principal candidato opositor, Carlos Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana, como la presidenta de facto, Yanine Áñez, reconocieron el triunfo del MAS, instando a la unidad del país. Reconocer que ha habido un triunfador en esta elección y establecer nuestra lógica de movernos en conciencia de democracia. Más allá de nuestras diferencias, todos somos bolivianos y por eso, entre todos, debemos construir una Bolivia unida, democrática y pacífica. Con una participación histórica del 87%, el escrutinio final consagró a los postulantes del MAS por una diferencia de votos superior al 25% sobre su principal opositor, Carlos Mesa, poniendo en duda las acusaciones de fraude en las elecciones del año pasado, impulsadas por la Organización de Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro, que sumadas a las presiones de las Fuerzas Armadas, forzaron en 2019 la renuncia de Evo Morales. El mapa electoral mostró la histórica división del país entre Oriente y Occidente. El MAS volvió a cantar victoria en Pando, La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, sumando Chuquisaca. Mesa, de Comunidad Ciudadana, venció en Beni y Tarija, mientras que Luis Fernando Camacho, el tercero en cantidad de sufragios a nivel nacional, ganó en su terruño, Santa Cruz de la Sierra. Anticipada por todas las encuestas, la victoria de Luis Arce y el regreso del MAS al poder se apoya tanto en su exitosa gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas durante la presidencia de Evo Morales, como a los desaciertos políticos, sociales y sanitarios del gobierno de facto encabezado por Áñez antes y durante la pandemia. La contundencia del triunfo del partido de Evo Morales alejó la posibilidad de un balotaje con la oposición, alineada tras un solo candidato, una alianza que no logró consolidarse antes de la primera vuelta. Mi gran deseo es volver a Bolivia, entrar a mi región, donde nací como dirigente sindical, llegué a ser presidente del Estado plurinacional. Con un perfil más tecnócrata que político, Arce, un economista de 57 años formado en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, con una maestría en la Universidad Británica de Warwick, ocupó durante varios años diversos cargos en el Banco Central y fue ministro de Economía y Finanzas durante los 3 gobiernos de Evo Morales, con una pausa de 18 meses. Durante su gestión, Bolivia elevó su PBI de $9.500 millones anuales a 40.800 millones, reduciendo la pobreza del 60 al 37% según datos oficiales. En sus primeras declaraciones, Arce se preocupó por enviar un mensaje: no gobernará como delegado de Evo Morales. Hay que hacer política de austeridad, pero no hay otra. Si es que no hay generación de ingresos suficientes para cubrir el gasto corriente y sobre todo la inversión pública, hay que hacer ajustes en el gasto corriente, no en la inversión pública. Ahí nos diferenciamos del Fondo Monetario. Nosotros vamos a priorizar la inversión pública y lo que sí hay que hacer austeridad es en el gasto corriente. Consciente de la necesidad de generar consensos, el nuevo presidente deberá afrontar de ahora en más el desafío de gobernar una Bolivia en crisis, duramente golpeada por la pandemia y profundamente polarizada.
Y el elemento territorial fue decisivo también en esta elección, como siempre, en todas las elecciones de Bolivia, donde vamos a ver también cómo quedaron divididos esos resultados electorales que se dieron a conocer los oficiales en el día de ayer. Y acá lo mencionamos recién también en el informe, José, el tema de la diferencia territorial, el tema de Santa Cruz, un bastión opositor al MAS, donde ganó Luis Fernando Camacho con el 45% de los votos. Digo, Camacho no logró penetrar, no logró proyectarse nacionalmente, podríamos decir, porque sí, no logró entrar al altiplano ayer. Totalmente, lo vemos así, sí. Y tampoco en aquellos estados, departamentos aliados, como puede ser el de Beni y el de Tarija, sí, donde ahí ganó el candidato. Que podría haberlo hecho, porque la oposición boliviana históricamente ganaba en Beni, en Santa Cruz, en Tarija y a veces en Chuquisaca. El otro dato para mí interesante es que Carlos Mesa, que es paceño, o sea, es nacido y criado en La Paz, obtuvo un muy mal resultado en La Paz. Fíjate que ahí el MAS sacó casi el 68% de los votos, es decir, el MAS arrasó en el altiplano, 68% en La Paz, 62% en Oruro, y ya fuera del altiplano en Cochabamba 66%, digamos, o sea, la tierra natal de Evo. Es decir, muchas críticas se venían sintiendo al interior del frente opositor al MAS de esto de presentarse con dos candidatos, que ha fragmentado el voto. La pregunta es si efectivamente ese voto cruceño hubiese podido ir a un candidato paceño, como es el caso de Mesa, o no hubiese llegado a ningún por ahí modo. Se hubieran hecho, es todo contrafáctico, estamos jugando, digamos, pero por ahí se hubieran hecho una alianza entre Mesa y Camacho, es decir, articulando el liderazgo moderado de Mesa con el liderazgo regional de Camacho, por ahí podrían haber obtenido un resultado mejor. Dado el resultado final, parece difícil que hubieran podido llegar a la segunda vuelta, muy difícil, pero seguramente hubieran hecho una performance un poco mejor. Lo que pasa es que me parece que en los planes de Camacho no estaba ganar la elección, sino afirmar su liderazgo en Santa Cruz. Me parece que ahí había todo para ganar, él partió de cero y tiene todo para ganar en esta elección. Es una gran ganancia para Camacho en este sentido, porque partió de cero. Ahora, también otro de los datos es que si sumamos a todos los votos opositores, no superan el 55% de los votos del MAS, lo cual esto ni siquiera, cuando uno pensaba en la opción de una segunda vuelta electoral, decía, igualmente ahí sí lo superarían al MAS. En este caso también un ejercicio contrafáctico que no sirve de mucho, pero podemos sumar los votos opositores y no superarían ese 55% de Luis Arce. Las encuestas la pifiaron por 15 puntos en este caso. Más de 10, entre 10 y 15 puntos. Vamos a ver el Congreso, cómo quedó el Congreso. Otro dato importante, porque el MAS no va a tener más los 2/3 de los que disponía en la Cámara de Senadores. Ahora estamos viendo diputados. Igualmente quedó el MAS con 73% de las bancas, 41 para Carlos Mesa, y creemos el espacio político de Luis Fernando Camacho con 16 bancas. Igualmente tiene una mayoría para aprobar, no tiene esa mayoría especial de 2/3, pero puede sacar con facilidad varios proyectos desde el Congreso, ¿no? Sí, tiene mayoría simple, igual que en el Senado, es decir, tiene más de la mitad, por lo cual puede votar leyes sin necesidad de articular. Veamos Senado también, sin necesidad de articular con otras fuerzas políticas, pero no puede reformar la Constitución, no puede nombrar algunas autoridades para las cuales se necesita 2/3, es decir, tiene una mayoría importante, pero no calificada. Y acá pasamos a la Cámara de Senadores, donde el MAS alcanzó 21 lugares, 11 para el espacio político de Mesa y 4 para Creemos. Yo diría que no está mal, insisto, con lo que consiguió Camacho en esta elección para su propio espacio político, ¿no? Hay que ver si después logran articular y hacer un frente. Recordemos que el discurso de Mesa fue: yo ahora nuestro espacio político es la cabeza de la oposición, y van a tratar de construir un liderazgo político al interior de la política boliviana desde ese lugar. Y hay una experiencia interesante para un frente de organizaciones sociales como el que significa el MAS para Bolivia, pero también para otros países, que tiene que ver con las candidaturas. Cuando se decidió que Evo Morales fuera candidato, y se buscó la vuelta legal para que lo fuera cuando no estaba habilitado, fue una decisión por asamblea del conjunto de ese frente social. Las organizaciones en ese momento aparecieron otras candidaturas y se decidió que fuera Evo Morales para no romper esa unidad y esa fortaleza que le daba la candidatura de Evo Morales. Después se demostró que eso tuvo su costo, pero lo asumieron en conjunto. En este año que transcurrió entre la elección de 2019 y esta última elección, también fue una decisión en conjunto de que el candidato fuera Luis Arce, acompañado
por David Choquehuanca. Es decir, se asumió en conjunto que esta era la mejor alternativa. Choquehuanca Rulo, que es un adversario interno de Evo. Exactamente. Y el único, la única agrupación que se apartó fue el movimiento cooperativista que encabeza Félix Mamani, que fue solo elección y sacó el 0,4%, es decir, le fue muy mal con esa decisión. Y al resto respaldó, que creo que es la tercera explicación a las que daba José antes, la unidad que mantuvo ese frente social, frente político, para apoyar a Luis Arce y a David Choquehuanca en esta nueva instancia, que se suman a las otras dos, me parece que son convergentes. Sí, agregaría las razones, que es no unidad, ¿no? Es unidad y es consistencia organizativa, porque podrían haber tenido la unidad, pero que algún sector dentro de la coalición masista no estuviera del todo contento. Todos jugaron muy claramente y me parece que también es reacción a el salvajismo del gobierno de Áñez, digamos, ¿no? Y el temor, digamos. Y además recoger lo que fueron los 12, los 13 años de Evo Morales, esa gestión y asumirla y tomarla como propia, capitalizarla en otras candidaturas, ¿no? Por eso yo creo que ahora también desde la oposición van a estar, y sobre todo los medios opositores van a estar, ya están instalando el tema de las fracturas internas entre Evo Morales y Luis Arce. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a liderar ese espacio político? ¿Qué rol va a tener? Y esto son preguntas que tenemos todavía abiertas, ¿no? ¿Qué rol va a tener Evo Morales cuando regrese a Bolivia? ¿Se va a quedar en el Chapare? ¿Va a ser? Recordemos que está al frente del movimiento al socialismo del espacio político. Ahora, ¿se va a quedar en un ámbito organizacional? ¿Va a pasar a algún cargo institucional? ¿Qué va a hacer? ¿Qué rol va a tener? ¿Y cuál va a ser esa tensión política o no, o armoniosa, entre Luis Arce y el expresidente? Por lo pronto, Evo Morales ya asumió un rol, que es recordarle a Luis Almagro su postura en la elección anterior y su responsabilidad. Hubo un cruce, la acusación de Evo Morales, la respuesta de Luis Almagro. Vamos a compartirla. Luis Almagro debe renunciar. Sus manos están manchadas de sangre de bolivianas y bolivianos. Luis Almagro no tiene autoridad moral para dirigir los destinos de la OEA. Solicito a los Estados miembros de la OEA que inicien al amparo de los artículos 116 de la Carta de la OEA los trámites pertinentes para la destitución de Luis Almagro de su puesto de secretario general, porque ha ocasionado un daño irreparable al pueblo boliviano. El último proceso electoral de Bolivia, que felicitamos al ganador y felicitamos a cada uno de los participantes, porque definitivamente pueblo que tiene, como me señalaba un boliviano ayer, un umbral alto de dolor, una gran capacidad de resiliencia, demostró la posibilidad de hacer una elección libre, transparente y justa, con un resultado que definitivamente deja claramente establecido la legitimidad del próximo gobierno. Un más que cuestionado Luis Almagro, titular de la OEA, cuya renuncia también fue pedida por el gobierno de López Obrador, el gobierno de México. Sí. Y otro de los puntos también interesantes es que hay informes que han dado cuenta, analizaron aquellas actas, aquellas escuelas donde la OEA había basado su informe el año pasado para mostrar las diferencias que había también entre los resultados electorales del año pasado y y se dieron cuenta de que el resultado incluso fue de en promedio 97% de apoyo al movimiento al socialismo. El año pasado había sido en promedio 91%. Eso que da cuenta que el resultado electoral, si esta elección fue transparente, podríamos pensar que no hay tanta diferencia con el anterior resultado, lo cual daría cuenta de que no sé cuántas irregularidades hubo en esas actas analizadas por la OEA que dieron cuenta o dieron la puntada, digamos, final a esa destitución de Evo Morales. Sí, el problema de la OEA es que no se ha creado todavía el organismo que lo reemplace. Ese desde mi punto de vista, o sea, tenemos una OEA totalmente, no sé si por primera vez en un par de décadas seguro, totalmente con un sector de la región, con un sector del hemisferio, digamos, con Estados Unidos y con los gobiernos más derechistas de la región, pero todavía no hay un organismo capaz de reemplazarlo en las funciones que tenía la OEA. La UNASUR se desarmó, se implosionó, se desarticuló o fue desarticulada y no hay todavía un organismo que lo reemplace. Ese es el problema, me parece, que tengamos un secretario general de la OEA tan parcializado, digamos, ¿no? Tan parcial, jugando claramente para uno de los bandos en disputa en cada una de las elecciones nacionales y la incapacidad de la región, que me parece que ahí sí hay una incapacidad grande de construir, de la región latinoamericana, digo, ¿no? De construir un organismo capaz
de reemplazar a la OEA. Sí, está lo de generar un organismo capaz o de correr al secretario general. Sí, que se intentó y no funcionó, tampoco fue reelegido hace poco. De hecho, totalmente, sí. Fue reelecto hace poco, pero 4 años más. Totalmente, pero el discurso de México, como decía Rulo recién, era la OEA son los estados, no es el secretario general, ¿no? Entonces, bueno, veremos ahí qué pasa. Pero